Hermanos y hermanas, buenas noches. ¿Estamos allí o no? ¿Sí? Ahora sí estoy tratando de ver aquí para que no se me pierda nada. ¿Estamos allí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? No sé, está un poco oscuro aquí y están todas las luces prendidas. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, buenas noches. Bueno, es un gusto tenerlos nuevamente a todos ustedes el día de hoy aquí. Estaba pensando mucho en el tema del día de hoy. Se me ocurrieron muchas cosas, muchas sugerencias. Uno de los temas a tratar iba a ser leyendas negras de la iglesia, ¿verdad? Que tanto hablan de la iglesia, que los papas, que el dinero, que hicieron esto, que hicieron aquello, pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. El día de hoy, como pueden darse cuenta aquí, vamos a hablar del diezmo. El diezmo, ese asunto tan controversial, ¿verdad? Tan problemático aquí en nuestras iglesias, sobre todo cuando nos centramos en medios, en peleas con nuestros hermanos y hermanas esperados, como les digo yo, nuestros hermanos separados, nuestros hermanos cristianos. Es más, la última vez que tuve la clase de Biblia fue hace 2 semanas, que la semana pasada la tuvo el padre Chris. Y después de 3, no miento, quizá unos 4 o 5 días después de que yo di la clase sobre el sacramento de la penitencia, me llegó un email. Y ahora le estuve comentando a un compadre en la mañana porque me llamó justo antes de que me entrara a bañar. Si está ahí, ya sabe quién es. Y nos pusimos ahí a platicar, ¿verdad? A chismear. Y pues le estaba contando de que 4 o 5 días después de la clase que di sobre el sacramento de la reconciliación, de la confesión, me llegó un email de un pastor de aquí de la ciudad de Durham. No voy a decir la iglesia, ni voy a decir el nombre, porque no quiero empezar aquí una pelea o la tercera guerra mundial. Pero el email no fue nada cordial, porque yo ese día mencioné varias veces a nuestros hermanos separados y pues creo que se lo tomaron muy a pecho y pues eran un montón de ataques, ¿verdad? A la iglesia, a mi persona, a la comunidad. Pero uno de las cosas que a mí sí me llamó mucho la atención fue lo que habló del diezmo. No mencionó la palabra diezmo directamente y yo no sé si está ahí, de repente se va a poner a contestar cosas feas, así que ya saben, me defienden. Pero comentó de que la Iglesia Católica tiene mucho dinero y es porque nosotros le quitamos el dinero a ustedes y les obligamos a darnos dinero. Y eso a mí pues me irritó, porque ustedes saben que yo soy muy tranquilo. Yo no me meto con nadie, no le digo nada a nadie, a menos que me estés ahí picando y picando, pues ahí sí te voy a contestar. Y pues este pastorcito me picó, y me picó bien feo, y por eso que encontré esta caricatura, que creo que sí la pueden ver ustedes allí en sus teléfonos o iPads, en donde me estén viendo. La señora esta la pueden ver vestida, mira, no tiene casi nada, ¿verdad? Está en pantuflas, con una bata, ni pelo tiene la pobre señora, hasta pelón está. Y le dice al pastor, que no es un cura, porque dicen cuenta cómo está vestido, y le dice: señor pastor, ya le di mi diezmo, ya le di mi casa, y no tengo nada más para donar, ya se lo dio todo. Y el pastor le dice con una sonrisota: ¿segura? ¿Qué tipo de sangre tienes? Y esto yo sé que va a causar bastantes, de repente hasta peleas por allí con algunos pastores, pero lamentablemente hay que contestar a veces con un poco de humor y no estarse peleando tanto con la gente.
El problema para mí es cuando nos acusan de algo que no hacemos. Porque si me estuvieran acusando de algo que hago, pues sabes que como buen hipócrita me quedaría callado y pues me iría a esconder. Pero cuando quien no la debe, no la teme, ¿verdad? Dice el dicho. Y no sé si mi abuela está mirando, porque eso también les tengo que decir. Ahora últimamente mi madre me está mirando en todos estos videos, así que ya no puedo mentir sobre qué tan buen niño fui cuando crecía, porque se acuerdan que yo les he dicho siempre que he sido muy tranquilo, ¿verdad? Pues ahora ya no lo voy a poder decir porque mi madre está siempre ahí pegada en la computadora mirando lo que digo. Así que si estás ahí, mamá, un fuerte saludo para ti desde Carolina del Norte. Por favor, no reveles secretos, porque si no me vas a meter en problemas. Pero es contestar con buen humor. Contestar con buen humor los ataques que nos hacen a nosotros por todos lados. Y lamentablemente, el problema que se da en nuestros hogares, en nuestras comunidades, que nosotros no sabemos cómo contestarles a estos pastores. Porque algo que sí les voy a aceptar y voy a admitir es de que saben muy bien la Biblia. Claro, la interpretan a su manera y la interpretan como quieren, pero saben muy bien cómo y a qué lugar ir porque saben versículos y capítulos. Nosotros, católicos, lamentablemente, y no, por favor, no lo tomen como ofenda o como ofensa, nosotros a veces no sabemos ni qué libros están en la Biblia y tenemos que aceptarlo. Antes de meterme en el seminario, yo también de la Biblia no sabía nada. Ahora es más, he conocido gente que es laica, que sabe mucho más de lo que yo sabía cuando ya estaba pensando meterme en un seminario. Así que nuestra ignorancia muchas veces es pecaminosa porque no podemos explicar con razón, con fundamento, las razones por las cuales hacemos las cosas en la Iglesia Católica, que es muy importante saberlo. No es simplemente saber lo que te dice el cura, sino lo que viene diciendo la Iglesia desde el Nuevo Testamento. O sea, te estoy diciendo desde hace 2000 años. Y eso es importante saberlo. Tenemos que conocer más, tenemos que saber más. Empezamos con el sacramento de la reconciliación. El Padre Cris nos ha hablado mucho del dolor, ¿verdad? Del sufrimiento, cómo lidiar con el sufrimiento, sobre todo en estas épocas. Y ahora pasamos al diezmo. Y parece que es un tema totalmente sacado de un sombrero que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Y les voy a decir por qué. La iglesia se cerró en marzo 16, domingo 16. Se cerró durante la segunda mitad de la Cuaresma, se ha estado cerrada en la Pascua y seguimos cerrados. Ustedes se tienen que poner a pensar que todas estas limosnas, ¿verdad?, de las que muchas veces la gente se queja, ¿verdad?, no están entrando a la iglesia. Así que para pagar el mantenimiento del edificio, las pocas luces que se están utilizando, pues igual se necesita dinero. Así que creo que es bueno que nosotros como comunidad entendamos y aprendamos que por qué es que tú los domingos o el día que viene sueltas ahí tu billete de $1 o tus monedas o tus cheques o cuán generoso seas, no importa eso. Ahorita lo vamos a ver cuál es la comparación entre una limosna y el diezmo. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas que no se pueden comparar. Pero nosotros como comunidad debemos hacernos responsables de la iglesia que tenemos. Muchos han puesto en el Facebook, ponle un like si es que extrañas ir a la iglesia. Y varios likes y miles y miles y miles. Y uno se pone a preguntar, si extrañas tanto a la iglesia es porque te importa. Y si te importa es porque estás dispuesto a ayudar. Y la limosna no es solamente de dinero, la limosna es de dones, la limosna es de tiempo, ¿verdad? En nuestra comunidad, la comunidad hispana ha crecido tanto que sin miedo a estar equivocado, porque creo que no me voy a equivocar, ya pasamos el 50%. Así que somos la mayoría de personas en esta iglesia.
Pero como muchas veces les he explicado, nosotros como comunidad financieramente no cubrimos ese porcentaje, sino que es nuestra comunidad anglo, que sí, lo entiendo, de repente tienen un poco más de recursos, los que ayudan más financieramente. Así que todavía no se me adelanten, porque yo sé que mi comunidad, nuestra comunidad hispana, da de manera infinita. Y no solamente en dinero, lo da en comida, lo da en servicios y lo da en tiempo. Y eso también es participar en la iglesia. Así que no se sientan mal si no son de los que paran tirando cheques de miles, porque eso no lo espera la iglesia. Claro, si tienes la posibilidad y lo quieres hacer, pues que salga de tu corazón. Pero esa es la diferencia entre un diezmo y una limosna. Un diezmo, y ahora sí me voy a poner a participar un poco más con ustedes para que no se me aburran. ¿Qué es un diezmo? ¿A qué les suena un diezmo? A ver, unas 2 o 3 personas que me respondan. Cuando yo digo la palabra diezmo, ¿qué les trae a ustedes a la mente? A ver si hay algún valiente por ahí. Mira, aquí nuestro hermano Eloy nos pone padre católico ignorante, futuro protestante. Y eso es muy verdad, porque si nosotros no sabemos explicar nuestra fe, si nosotros no podemos dar razón de por qué hacemos la cosa, aquí estamos mandando a la comunidad a que sean protestantes, porque ellos vienen con su Biblia y te van a explicar muy bonito, ¿verdad?, cómo hacer las cosas, y tú no vas a saber cómo responderles. Así que dígame, por favor, a ver si saben qué es el diezmo. No sé si estoy viendo aquí. Ahí está, mira, Mónica. Bueno, Mónica, antes que te mencione, mi mamá, mi jefa, ya se metió y ya dijo que he sido un niño muy tranquilo, está siendo amable porque está mintiendo. Mónica nos dice que es el 10% de lo que se gana. Sí y no. Es el 10% de lo que se gana según el concepto de diezmo que tienen los protestantes, los hermanos separados. El diezmo en la Biblia y más específicamente en el Antiguo Testamento no significa 10% de tu sueldo. Ahora vamos a ver exactamente qué es lo que significa y cómo de ahí estos señores que son muy inteligentes pues han degenerado en esto del 10% de tu sueldo. Aquí me dicen 10% de tu cheque. Angélica López nos dice, mire, nos da la respuesta. Es el 10% de las cosechas. Muchas gracias, Angélica. El diezmo, ¿cuándo nació? Como un concepto, ¿verdad? Como un monto, como una cantidad de algo que dar. No nació como un monto de dinero, como nos dice nuestra hermana Angélica, y ahorita les voy a dar las citas del Éxodo. Nació como el 10% de los frutos de tus parcelas, de tus cosechas. Y ese 10% los pagaban los dueños, ¿verdad?, los propietarios de las cosechas. No los pagaban los trabajadores, los jornaleros, los campesinos. Ellos no pagaban ese 10%, era un 10% que venía de los frutos de las cosas que cosechabas. En ningún lado en la Biblia dice que era el 10% de tu cheque. Uno, porque los cheques no existían. El dinero sí existía de una manera muy rudimentaria, pero ya existía. Pero cuando hablamos del diezmo, es 10 por la décima parte, 10% de los productos de tus cosechas o el 10% de las tierras, porque no todos cosechaban. De repente gente simplemente tenía tierras porque eran dueños de tierras, como hacendados, ¿verdad?, propietarios solamente de terrenos, pues también tenían que dar el 10%. ¿Cómo surgió el diezmo? Esta es una historia un poco complicada y pues entrar en todos los detalles de esta historia sería para que ustedes terminen confundidos y yo termine sin voz. Pero vamos a comenzar a ir a unos versículos de la Biblia que quiero que ustedes los apunten, porque quiero que ustedes estén informados de lo que dicen.
Cuando alguien les dice, oh, ¿y dónde dice que era 10% de frutos y terrenos y no era 10% de tu sueldo? Ustedes tienen que saber dónde encontrar eso. Porque si el hermanito Juan de los Palos viene y te dice, me tienes que dar el 10% de tu cheque, el 10% de tu casa, el 10% de tu sangre, el 10% de tu pelo, tú le vas a decir no, porque nadie está, y ahorita la pregunta no se las voy a hacer todavía porque quiero que salga de ustedes la respuesta. Vamos a irnos a ver estos versículos para comenzar ya un poco más a la parte pesada de esta clase, que es un poco pesada porque, como les digo, la historia del diezmo tiene, por decir, 3 etapas. La primera etapa, que la marca la ley mosaica. Ustedes saben cuál fue la ley mosaica, ¿verdad? La ley de Moisés. Cuando Dios en el monte pues le da las tablas, se crea la ley. Y desde ese mismo momento empieza también una etapa en la historia de la cristiandad, e incluso en la etapa de la historia universal, porque muchas veces la historia universal es basada o se hace referencia a las etapas de la iglesia, porque era la etapa de la creación, ¿verdad? De la dación de la ley, de la creación y de todos estos momentos. Así que se pueden ver 3 etapas. La etapa pre-mosaica, que es antes de que las tablas salieran, que es una etapa que el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento no nos dice casi nada en cuanto al diezmo. Solamente hay 2 referencias en cuanto al diezmo antes de Moisés, y ahorita yo se las voy a dar, están en el Génesis. Después viene la etapa mosaica, en donde se da la ley, en donde el diezmo se convierte en una obligación, y después viene la tercera etapa. Y la tercera etapa, ¿cómo se llama? La tercera etapa se llama la etapa neotestamentaria, que es la que viene con el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasó en el Nuevo Testamento? Porque como que pasó algo importante, ¿verdad? A ver si alguien me puede decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se llama Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Qué pasó allí entre esas 2 etapas para que todo eso se convirtiera en toda una nueva era? Creo que es obvio, es evidente, ¿verdad? De quién estoy hablando. Es el nacimiento, la venida y la encarnación del Hijo de Dios. Ese marca el inicio de la tercera etapa. Pero en cuanto al diezmo, marca el fin de la etapa mosaica. Les dije, hay 3 etapas y 3 niveles, 3 ciclos del diezmo. El diezmo antes de la ley, el diezmo durante la ley y el diezmo cuando Jesús viene. ¿Y qué es lo que hace Jesús? ¿Qué dice que vino a decir en el Evangelio de Mateo? Yo no he venido a abolir la ley, sino a darle sentido, a hacerla eficaz. No abolió la ley, pero sabemos que muchas de las reglas que encontramos en Levítico, ¿qué reglas? Me dirán, reglas de pureza, las reglas de circuncisión, las fiestas religiosas, el diezmo, todo eso quedó cancelado con la era de Jesús. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero váyanse haciéndose en su cabeza que el diezmo tiene 3 etapas. Una etapa en donde prácticamente le decimos diezmo porque hay que ponerle un nombre, pero no había diezmo. Es la etapa de la ley y la etapa de Jesús. ¿Nosotros en qué etapa estamos viviendo? En la de Jesús. El diezmo, y ahora sí les hago esta pregunta para que de aquí comencemos a trabajar de adelante para atrás. Les quiero hacer una pregunta, y esta sí voy a esperar que me conteste un buen número de gente. ¿Estamos obligados a pagar el diezmo? ¿Sí o no? A ver, mándense sus respuestas, a ver los valientes. Y no hay castigos, no hay nada. Por favor, contesten. La pregunta es, nosotros como cristianos católicos, ¿estamos obligados a pagar el diezmo? El diezmo entendido como 10% de
los productos de lo que haces, de tu producción, de tus ingresos. Estamos obligados a pagarlos. Según la Iglesia Católica, no me digan según Paquito de los Palotes ni nadie, estamos obligados, sí o no, a pagar el diezmo. A ver, vamos a ver cuántos se mandan ahí. No, no, no. Ok, alguien que me diga sí, sí. A ver, alguien me dice sí. Ok, no, no, no. A ver, deme unas respuestas más para ver. No, una más sí. Hay 2 síes, hay 3 síes. No. Obligados no, pero por voluntad. Ok, esa persona no se decide ni por sí ni por no. ¿Me dices sí o me dices no? No, sí, no. Ok, ya van apareciendo más síes. Esa es la gran confusión. Y de ahora de frente se los digo, para que lo sepan. Y de ahí vamos a trabajar, como les digo, como el cangrejo, de adelante para atrás. El diezmo, nosotros como católicos, no cristianos pentecostales, no cristianos bautistas, no cristianos presbiterianos, no, cristianos católicos, no estamos obligados a pagar ningún diezmo. Que ustedes, que ahorita el padre Chris me escriba que dónde están las reglas, no hay ninguna regla en la Iglesia Católica ahora. Hace como 15 siglos anteriores sí hubo algunas reglas cuando la iglesia andaba metida con el Estado, con los reinos, pero eso ya se abolió. En este momento, 2020, estamos 28 de abril del 2020, no existe ninguna obligación para ningún cristiano católico de pagar ningún diezmo. Quien te venga a decir el de la iglesia, oye, que tienes que dar el 10% de tu cheque, le dices que venga a hablar conmigo y yo le voy a enseñar esta clase nuevamente a esa persona de frente y por 3 horas. Nadie está obligado a pagar ningún diezmo. Y miren, además es un alivio que no sea una obligación, porque se imaginan si fuera una obligación, ahorita mismo toditos, ninguno estaría cumpliendo esa obligación, porque ¿cuántos aquí dan 10% de sus sueldos, de sus cheques o de sus propiedades? Quizá hay gente que da más y gracias por eso, pero creo que las estadísticas nos dicen que damos mucho menos que eso y eso no es ningún problema. El diezmo se abolió con la nueva alianza. El diezmo se abolió con la presencia de Jesús, porque si bien no vino a abolir la ley, le dio sentido a la ley. Ahora, eso es lo que a mí siempre me parece muy curioso de nuestros hermanos, y disculpen si estoy hablando mucho de nuestros hermanos separados, pero es que esa carta y ese email pues me irritó y me puso todo picón, ¿verdad? Como decimos en Perú, ahí creo que mi mamá se va a enterar que todavía hablo peruano. Me puse un poco saltón cuando me mandaron este email. Y es que miren, se dan cuenta la ley, y ahora sí vamos a ir a esta escritura, ¿ves? Me distraigo mucho y nunca llegamos a lo que queremos. Es por eso que tengo que escribirlo para no distraerme. Vayan a Levítico 27, 30 al 33. Agarren sus Biblias. Levítico capítulo 27, versículos del 30 al 33. Ahora vamos a esperar unos segundos hasta que lo puedan encontrar. Levítico capítulo 27 del 30 al 33. Y ahí vemos la primera regla del diezmo bajo la antigua alianza, bajo la ley de Moisés, la ley de las tablas, la ley mosaica. Así que cuando escuchen la ley de las tablas, la ley mosaica, la ley de Moisés, nos estamos refiriendo a lo mismo, a la antigua alianza. Y nos dice, capítulo 27, versículos 30 del 33 del Levítico. Y el diezmo de la tierra, escuchen bien, así de la simiente de la tierra,
como del fruto de los árboles, las cosechas, es de Jehová, de Jesús, de Dios, perdón. Es cosa dedicada a Dios. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, es decir, sacar algo del diezmo, tendrá que añadir la quinta parte del precio del diezmo que te tocaba dar. Diezmo de vacas, diezmo de ovejas, y no era admirar tu cosecha, ¿verdad? Y decir, oh mira, toda esta parte de aquí está podrida, esa es para Dios. Toda esta parte que está para comer, para el negocio o para la familia. No, aquí en el versículo 33 nos dice bien claro, no se mirará si es bueno o malo, ni se cambiará. Y si lo cambiaras, pues estás atentando contra las cosas sagradas, ¿verdad? Y estás pecando, porque es como decirle a Dios, te voy a dar lo que no sirve, lo que no me va a hacer uso a mí para nada. Y ahí vemos la primera regla del diezmo, la más principal, en donde nos dice qué es el diezmo. Y como nos dijo muy bien nuestra hermana, y no sé si me acuerdo, María Angélica me parece, no es 10% de un cheque, porque en este tiempo no había cheques. No es 10% de tu sueldo, porque no había sueldos como los conocemos ahora. Era 10% de los frutos de tu tierra, o el 10% de la tierra, o como dicen acá, del simiente de la tierra, lo que la tierra produce. Por ejemplo, me estoy poniendo a pensar, no sé mucho de agricultura, pero creo que el simiente de la tierra serían las cosas que la tierra produce y que pueden ser negociadas. No frutos plantados, sino cosas que la tierra de por sí produce. Podría ser material para el cemento, material de construcción, pues todas esas cosas sí se le aplicaba el diezmo, pero el diezmo era para el dueño de la tierra, para el dueño de las cosechas, no para los jornaleros, porque ya se pueden imaginar que en ese tiempo pues estos jornaleros, estos agricultores, estos campesinos pues mucho dinero no tenían. Así que es el 10% de un producto, bajo la ley de Moisés, bajo la ley mosaica. Ahora vamos a ver por qué se practicaba el diezmo y de dónde viene el diezmo. Es una cuestión, bueno, no cristiana, todavía no entremos a Cristo. Es una cuestión de Dios, es una cuestión que los judíos inventaron, no. Los babilónicos, los musulmanes, los judíos hacían la parte del diezmo. Es una parte que surgió, ¿verdad?, como parte de la cultura, porque se tienen que dar cuenta de cuál es la razón de dar el diezmo. Y eso sí no ha cambiado. La misma razón por la que damos la limosna es prácticamente la misma razón fundamental, básica, de por qué estos en la etapa pre-cristiana daban el diezmo a Dios, a Jehová. ¿Por qué se hacía eso? A ver, razonemos un poco y detengámonos un poco a pensar. El mundo, tus tierras, tus frutos, tus árboles, tus vacas, tus ovejas, ¿qué son? Son elementos de la naturaleza, son elementos creados, son elementos que no los creaste tú. Tú habrás podido criar a una manada de ovejas, a una manada de vacas, habrás podido cosechar una tierra, pero tú no te inventaste la tierra, tú no sacaste la tierra de una cartera y dijiste, aquí tengo la tierra, ahora planto mis semillas y me pongo a crecer frutos y todo es mío. Todo esto, tierra, frutos, árboles, animales, bestias, todo lo que es parte de la creación, todo esto. E incluso ahora se aplica a este mismo momento. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es parte de la creación. Y tú y yo no somos dueños de la creación. Somos protectores de la creación. En el Génesis se nos da la creación al hombre, ¿verdad? A la humanidad, al hombre y a la mujer, para que lo cuidemos, para que produzcamos y para que podamos alimentarnos de él. Pero en ningún momento Dios nos dio la escritura y nos dijo, la tierra es tuya. La tierra, los árboles, los animales, los recursos naturales, oro, metales, pónganse a pensar todo.
creado por Dios. Entonces, si tú te vas a poner a trabajar la tierra de Dios, si te vas a poner a plantar en la tierra de Dios, si vas a comenzar a cosechar los frutos de los árboles en la tierra de Dios, si vas a comenzar a criar animales que comen los frutos de los árboles que crecen en la tierra de Dios, y así podemos ir en cadena hasta el final. Siempre terminas que todo le pertenece a Dios. Y esa es la razón del diezmo. Era darle 10% de lo que ya le pertenece a Dios, de vuelta a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo quería, Dios no lo necesita y es dueño de todo. Si quiere nos desaparece mañana mismo, ¿verdad? Y se queda con toda su tierra solo. Pero Él no quiere estar solo. Esa forma de diezmo, esa forma de retornar a Dios, esa forma de dar gracias a Dios con los recursos que te dio Él, que te dio Dios en el primer lugar. Esa es la razón del diezmo. Nos venimos 5,000, 7,000 años más tarde, 2020. ¿Por qué das la limosna? Y esto que se te quede bien claro para que no seamos como este señor que está aquí. Esa limosna, y se los he dicho muchas veces porque esta pregunta ha surgido en cursos de Biblia, en rosarios, en reuniones familiares, en reuniones con amigos. ¿Qué hacemos con el dinero que tú pones en esa canasta? No nos estás manteniendo a nosotros nuestros buenos gustos, ¿verdad? Porque ni buenos gustos tenemos, somos bien nacos, ¿verdad? No nos estás manteniendo un estilo de vida. No, darle a la iglesia como limosna, no por obligación, sino por agradecimiento a lo que Dios te da a través de la iglesia. Y quizá en este momento te puedes a preguntar, a mí la iglesia no me da nada, a mí la iglesia no me paga la renta, a mí la iglesia no me paga la luz, a mí la iglesia no me da la pensión para mis hijos. ¿Sabes qué? Pero la iglesia te da todo, y simplemente ponte a pensar qué es lo que más nos está faltando a cada uno de ustedes y a mí también, porque les digo, celebrar misas, celebrar rosarios enfrente de una cámara, se los digo yo ya de por sí, no es ningún gusto, porque les falta aquí estar con la comunidad, abrazar a la comunidad, estar con la comunidad. ¿Qué es lo que la iglesia nos da a nosotros los cristianos católicos? Los sacramentos. Venimos, ahorita nos quejamos tanto, no puedo ir a la misa, no estoy recibiendo comunión, no puedo ir a la confesión, mis primeras comuniones se han cancelado, no me puedo casar. Les digo, y ahí de repente hay alguna pareja o alguna de los miembros de las parejas. En mi parte he cancelado 7 bodas que se iban a dar entre el mes de abril, mayo y junio. 7 bodas. 7 bodas que no se pueden dar, no porque no queremos, sino porque no se puede. Y estamos en eso. Dar la limosna es simplemente darle gracias a Dios por lo que recibimos de Dios, que es el sacramento. No es la cara del Padre Mario, no es la sonrisa del Padre Chris, ¿verdad? No es la inteligencia del Padre Hugo, no. Estás dándole a Dios por lo que Él te da desde el primer lugar. Te está dando los sacramentos. Si tú allí en tu casa crees en estos sacramentos, pues le tienes que dar un valor. Y aunque sea 25 centavos, si es que eso es todo lo que puedes dar, pues eso lo das, pero lo das con amor, y lo das con gracia, y lo das con esperanza de que a alguien le va a ayudar. Y esa fue la razón del diezmo, regresar a Dios lo que ya le pertenece a Dios. En los sacramentos, ¿qué te está dando Dios a través de los sacramentos? Y esta palabra empieza con G. Se les voy a dar una pista, a ver si alguien me lo dice primero. Es una palabra con G, que Dios te lo está dando, es un total don, es un total regalo. Es la palabra, a ver si alguien se anima. A ver si alguien se anima. La palabra, bueno, aquí está todo atrasado, así que de repente alguien está contestando y no lo puedo ver. Es la gracia. El sacramento del bautismo es una gracia la que es comunicada.
sacramento de la primera comunión, cuando recibimos la hostia, primera comunión, y de ahí todas las comuniones hasta el resto, hasta el día de tu muerte, una gracia. La confirmación, gracia del Espíritu Santo. Matrimonio, gracia del matrimonio. Ordenación, aquí estamos, es una gracia también, no me la di yo, no me la puse yo solo, me la regaló Dios. El sacramento de la reconciliación, la gracia del perdón, el sacramento de los santos óleos, la gracia de la sanación física, espiritual. Dense cuenta, cuando vienen a dar esa moneda, no me están dando el dinero a mí. Sí, al final están dando el dinero para que este edificio no se caiga en pedazos, ¿verdad? Pero es para agradecimiento, para que la obra de Dios sea posible, para que la obra de Dios sea viable, para que la obra de Dios se siga haciendo. Nosotros, los católicos, cristianos católicos, hemos estado en este mundo por 2000 años. No nos gana nadie en términos de estar como la iglesia fundada por Jesús. Y esta iglesia va a continuar 5000 años más. Ya nuestros huesos estarán, pero en alguna tierra, en algún lado, quién sabe dónde. Y la iglesia va a continuar. Y nosotros lo que hacemos con esa limosna es simplemente retornar a Dios lo que es de Dios. No le estás dando al cura lo que tú te ganaste por tu propia cuenta. Porque al final, simplemente ponte a pensar, todo lo que somos le pertenece a Dios. Te levantaste en la mañana, ese don de la vida que te lo dio Dios. Te puedes levantar y caminar y cargar cosas e ir a trabajar en construcción o en un restaurante o en limpieza, es por las manos, por la fuerza que te da Dios. Lo que ganas por ese trabajo, muchos dicen, no, el trabajo es el sudor de mi sangre y de mi frente. Sí, pero no estarías sudando por ningún lado si Dios no te diera la vida desde el comienzo. Así que al final todo lo que tenemos, todo, se lo debemos a Dios. Y es por eso la razón del diezmo en la antigua alianza y la razón de la limosna, porque nosotros no le llamamos diezmo. En inglés se utiliza la palabra tithing, que significa el 10% de algo, pero ni siquiera no es porque seamos en español, no se dice limosna y en inglés se dice diezmo. Nosotros podemos hablar en cultura general, oye sí, ¿cuál es tu diezmo? ¿Diste tu diezmo? Oye, escribí un cheque por mi diezmo, pero nadie en su mente está obligado a dar 10% de nada. Es más, antes de que sigamos viendo la escritura, a ver si alguien me puede decir, ustedes saben que en el catecismo se describe todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo el sacramento de la reconciliación? Iba desde el 1440 y tantos hasta el 1490 y tantos en reglas para reglamentar todo lo que hacemos en la iglesia. Pues en el catecismo también se habla de la limosna, pero quiero que alguien me diga cuántos apartados, ¿verdad?, le dedica el catecismo al tema del dinero. Por así, con tanto que nos insultan a nosotros los católicos que solo buscamos dinero, que solo queremos darle dinero para que el cura viva bien, para que la iglesia compre cuestiones de oro, ¿verdad?, para que hagan sus fiestas. Díganme en el catecismo de la Iglesia Católica cuántas normas sobre la limosna hay. ¿Cuántas? ¿Cuántas hay? A ver si alguien se anima. Y si me dicen la norma, a esa persona, cuando se acabe todo esto, y se los prometo, los llevo a comer pollo peruano. Y ahí está mi madre no, creo que mi mamá ya se fue, ya se aburrió. Ya se aburrió. Bueno, quien esté ahí de testigo de Perú, si es que hay alguien de Perú, me lo llevo a comer. Es más, le cocino comida peruana. Si es que alguien me dice cuántas normas y cuáles son las que hay en el catecismo sobre la limosna, sobre el dinero. A ver si alguien se anima a arriesgarse. Nadie, por lo visto, ¿verdad? O si mi madre sí sigue ahí.
Ok, ya nos dimos cuenta, mamá. A ver, ¿quién me puede decir? Hay bastantes reglas, hay muchas, hay pocas, no hay ninguna quizá les estoy mandando una pregunta con truco, ya saben cómo soy, ¿verdad? Una pregunta con chiste. Ah, ok, alguien nos dice, alguien se arriesgó, probablemente 4, está bien. Ay, para que no crean que es una pregunta con truco, sí hay normas. Sí hay normas de la limosna en el catecismo, así que eso no es truco. Ahí alguien ya me contestó ninguna. No, sí hay. Pero van a verse dan por la cantidad de normas que hay sobre la limosna. Se van a dar cuenta de qué tan importante es para la iglesia estar hablando de dinero, o de que dame tus cheques, o que dame tu cuenta bancaria, o dame esto, dame el otro. Y si se van, y los voy a ayudar, porque esta sí es media, es una pregunta bien buscada, ¿verdad? Si se van ustedes al catecismo de la Iglesia Católica y van al numeral 2043, 2043, van a encontrar la única norma, y quien me saque otra parte del catecismo en donde se hable del dinero y de cómo contribuir a la iglesia, me lo mandan y me hacen dejar mal, pero esto sí lo he constatado, lo he preguntado, así que lo sé como un hecho. La única norma, una, no 3, no 4, una norma en el catecismo de la Iglesia Católica, que les digo que tiene como 2500 artículos, ¿verdad? Y que se manda un montón de artículos para hablar de los sacramentos, que es lo importante, para hablar sobre la Trinidad, que es más importante todavía, o igual de importante, para hablar de la divinidad y de la humanidad de Jesús, para hablar del Espíritu Santo, para hablar de las obligaciones de los cristianos. Hay miles, literalmente miles de artículos. Sobre la limosna hay una, y es el apartado 2043. Y ahí que tienen ustedes sus teléfonos, lo vamos a leer juntos. Les voy a dar tiempo si es que alguien está interesado en buscarlo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2043. 2043. A ver si están listos. Y lo empezamos a leer. Y miren cómo es. Y esto ya se los digo como abogado, como todos los años que me pasé en la escuela de Derecho. Es un artículo que tiene dos párrafos. Y es el segundo párrafo, el que habla de la limosna, ni siquiera el primero. O sea, es un solo artículo en todo el catecismo y ni siquiera es el primer párrafo, sino el segundo. Eso en el derecho, en los códigos, ¿verdad? En los códigos de leyes, en los códigos de reglas, significa que tiene menos importancia que lo que se dijo antes. Eso simplemente un poco de sentido común y pues es el sentido legal de las cosas. Si alguien te pone el artículo primero de la Constitución y te dice y hay un segundo párrafo, ese segundo párrafo es menos importante que todo lo que vino antes. Esta ley de la limosna, está en un segundo párrafo de solo un artículo del Catecismo de la Iglesia. Y nos dice lo siguiente, ni siquiera es una ley, nos dice, el quinto mandamiento, como ustedes lo saben, ayudar a la Iglesia en sus necesidades, señala la obligación de ayudar cada uno según su capacidad a sobrellevar las necesidades materiales de la iglesia. Lo importante que tienen que rescatar de aquí es, hay una obligación de ayudar, obvio, es una obligación, pero no es una obligación de cheques, no es una obligación como dice esta caricatura que te voy a quitar hasta tu sangre para que me mantengas. No, es una obligación de ayudar según tu capacidad a sobrellevar las necesidades, no del cura, no de la secretaria,
¿verdad? No de la gerenta, no del de mantenimiento, sino de la iglesia. Y la iglesia aquí entendida como comunidad. Claro, entendida como un edificio, entendida como algo material, pero es entendida la iglesia como comunidad. Ayudar según tu capacidad para las necesidades de la iglesia. No que me mandes a mí dinero para comprarme mañana el pollo peruano, que no les voy a invitar porque nadie adivinó la pregunta. Nadie me contestó la pregunta. Obligación de ayudar según tu capacidad para las necesidades de la iglesia. Recuerden eso y recuerden ese apartado del catecismo, este artículo, este numeral del catecismo 2043, segundo párrafo. La única norma en un código, ¿verdad?, de más de 2000 apartados en la que se habla de la limosna. Es así como le interesa a la iglesia el dinero, ¿verdad? Porque si nos interesara mucho más como iglesia institucional, pues te apuesto que hubiéramos escrito ahí por lo menos unos 10 capítulos de cómo dar y cómo quitarte y cómo darte y cómo quitarte del cheque aquel o aquellos. Esta es la única norma, y si leen la norma es tan general que prácticamente si tú no puedes ayudar porque tu capacidad no te da, pues no lo haces. No hay obligación y nadie te va ni castigar, ni nadie te va a gritar, ni nadie te va a juzgar. Allá es entre el corazón de uno y Dios si de verdad podemos o no podemos dar. Si somos codos o somos generosos, ¿verdad? Si somos de los que queremos recibir sin dar nada a cambio. Eso no te lo juzga ni el cura, ni el ministro eucarístico, ni nadie. Eso se lo juzga a Dios, a ti mismo, en tu corazón. Pero eso es lo que llamamos limosna. En la iglesia, recuerden muy bien, no hay diezmo. Aquí alguien me comentaba, y creo que es verdad porque hay muchos errores, y este es el problema. A ver, ¿cuál era la...? A ver. Que en las campañas de los obispos muchas veces se habla de diezmo, la palabra diezmo está ahí, en inglés se habla de tithing, ¿verdad? Que nuevamente te lleva a la idea del 10%, la décima parte de algo. Y eso, yo lo que puedo decir, cuando se trata del español y usan la palabra diezmo, la están utilizando como una mala traducción. Yo la llamaría quizá una mala traducción, podrían haber palabras, limosna es una palabra más adecuada, pero nuevamente limosna, la gente lo relaciona con me estás tirando dinero como un limosnero, así que por eso evitamos utilizar la palabra limosna. Contribución es otra palabra que se puede utilizar. Diezmo confunde, porque la gente, diezmo, obviamente, ahí está la palabra, en tu misma palabra, la palabra 10, ¿verdad? Sientes que vas a dar 10% de algo. Y en la iglesia no hay obligación de diezmo. Nadie te va a quitar 10% ni de tu cheque mensual, ni de tu cheque anual, ni de nada. No nos interesa estarte quitando 10% de nada. La iglesia le interesa que tú vengas y que tú, cuando escuches la palabra de Dios, cuando tú experimentes a Dios en la comunidad, cuando tú recibes el cuerpo de Cristo, seas transformado. Y lo que espera la iglesia es que esa transformación tiene consecuencias. Porque una transformación, si yo voy a venir a decir aquí, me golpeo el pecho y tomo la Eucaristía y te recito todos los versículos de la Biblia, pero cuando me vienen a pedir ayuda no te doy ni la hora, entonces no hay mucha transformación, no hay mucha conversión. Así que en eso pensemos que contribuir a la iglesia no es por obligación, sino es para agradecer lo que nosotros recibimos en primer lugar. Acuérdense esa imagen de la tierra. La tierra no es tuya, ¿verdad? Este cuerpo que tenemos no es mío, no es tuyo, no es de nadie, le pertenece a Dios. Esos que tanto se tratan de alabar, que es mi fuerte trabajo, que yo salgo a las 5 de la mañana y no regreso hasta el otro día de trabajar, un poco exagerados también. Bueno, tienes esa facilidad y esa capacidad de ir a trabajar,
porque Dios te dio ese cuerpo, porque Dios te dio esa capacidad, te dio esa fuerza y te dio esa energía. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Agradecer, retornar a Dios lo que le pertenece a Dios. Eso sí fue la originalidad del diezmo y es el origen y la razón de lo que llamamos limosna. Nosotros no te vamos a quitar dinero de ningún cheque. Yo no sé si ese pastor está ahí, o si me va a mandar otro email más tarde, pues espero que podamos tener una discusión civilizada, si es que en algún momento nos volvemos a encontrar, pero que no nos vengan a nosotros a acusar de cosas creyendo que no sabemos. Nosotros sabemos muy bien de dónde y por qué hacemos estas cosas, y no las hacemos simplemente por interés, no las hacemos porque nos interesa, o no las simplemente hacemos porque queremos engañar a la gente. Los que engañan, lamentablemente, y esto se ha visto, ¿verdad? Incluso ahora con todo esto del virus, del coronavirus, ¿verdad? De la pandemia, iglesias, y no es que me esté agarrando de las iglesias protestantes, por favor, si hay algún protestante ahí, perdónenme, pero lamentablemente son los que muchas veces dan el ejemplo que nos quieren tirar a nosotros, ¿verdad? Abriendo los servicios en donde la gente está amontonada, lo cual no es seguro, ¿verdad? Es ilegal. El abogado de nuevo les habla, no es solamente no seguro, sino que es ilegal. Pero tercero son, y ahora sí lo voy a decir, las ridiculeces que se hacen en ciertas iglesias. Y aquí sí no voy a mencionar nombres, pero todos los hemos visto. Una señora, y un día le comentaba esto a un amigo, una mujer, creo que era en Brasil, que se sentaba, ¿verdad? Como en un trono, y era un trono, ¿verdad? Ustedes vayan a ver las sillas que tenemos ahí de los curas, a veces, como estamos un poco pesaditos, esas sillas tienen que estar siendo reforzadas cada mes, porque si no un día nos vamos a ir para abajo. En un trono como de un rey, sentada esta mujer, sin zapatos, sin medias, y diciéndole a la comunidad que estaba ahí, que eran miles. No estoy hablando de 5 o de 6 personas que las pudieron engañar, quizá por ignorancia, quizá por engaños, quizá por miedo, quién sabe. No, eran miles haciendo filas para besarle las patas a esta mujer. Porque si le besabas las patas a esta mujer, o si le besan, no sé si se la siguen besando hasta ahora, te curas de las enfermedades que tienes prosperidad económica, tienes prosperidad física, y sabe Dios que tanta tontería más, por no decir otra palabra, haciendo fila. Y el requisito principal, obviamente, antes de besarle las patas, ¿qué tienes que hacer? Dejar tu dinerito en una canasta. Hermanos y hermanas, díganme si eso no es ridiculez, si eso no es un insulto a nuestra propia gente. Y el Brasil, estamos hablando de un país que es mayoritariamente católico. Estamos viendo ahí todas estas personas que vemos haciendo filas, yéndose a besarle las patas a alguien, ¿verdad? Porque es besarle las patas, literalmente. Católicos de antes, quizá nacieron católicos, se bautizaron católicos, iban a la misa y por ignorancia los jalan a iglesias en donde se hacen estas tonterías. Yo creo que Dios está presente en donde cualquiera se reúne, 2 y 3 personas como Él mismo lo promete, ahí voy a estar yo. Pero si nos vamos a reunir para hacer tonterías así, simplemente para obtener dinero, pues eso es ignorancia y es abuso. Es abuso de la gente que muchas veces vienen de pueblos, ¿verdad? Gente sin mucha cultura, sin mucha educación, que los engañan y terminan quitándoles. Encima que los engañan y son gente pobres, como vemos aquí, les terminan quitando hasta la sangre. Y eso es lo que les llaman allá el diezmo. Ahora, el diezmo, para que vean la hipocresía que hay en el diezmo, de llamarle diezmo, de quitarle a la gente 10%, para que vean la hipocresía, la ignorancia, la mala intención y el engaño que hay en cobrarle a la gente, y muchos que son católicos, porque les voy a decir, yo tengo muchos amigos que eran católicos y ahora están en iglesias cristianas, y con qué religiosidad el fin de mes le están dando al descarado o a la descarada que dirige la iglesia el 10% de su sueldo.
pero verles a pedir prestados $20 no te dan pero ni la hora, ¿verdad? Así de codos son. Pero le dan a esta persona eso. ¿Por qué? Porque unen y atan al diezmo, a lo que ellos llaman diezmo, que el diezmo ya no existe. Esto péguenselo bien en sus cabezas. Los cristianos, si nos llamamos cristianos, no podemos estar pagándole diezmo a nadie. A nadie. A nadie. No es cristiano pagar el diezmo. El diezmo pertenece a la antigua alianza que fue abolida por Jesús. Así que si se llaman cristianos, esos que paran cobrando diezmo, que reanalicen y que se pongan otro nombre, porque no son cristianos, ¿verdad? Agarraron el diezmo. ¿Y por qué no siguen haciendo los rituales de pureza, que también estaban en la ley antigua? Porque si vas a hacer el diezmo, entonces papá, mamá, me haces todo, ¿verdad? Te vas y te haces la circuncisión. Vas y celebras todas las fiestas judías, ¿verdad? Vas y sigues todas las leyes de pureza. A todos esos que les gusta el chancho, el chicharrón de otras iglesias, yo los veo comiendo chancho y chicharrón. Los judíos, los hebreos no podían comerlo, era un animal impuro. ¿Por qué lo comes? Así que si vas a mantener el diezmo, que es parte de la antigua alianza, que mantengan todas las reglas, no lo que a ti te gusta y lo que no te gusta. Y no les estoy hablando a ustedes, nosotros, nuestros hermanos católicos, estoy hablando a esos que dicen que se debe cobrar el diezmo, que sigan todas las reglas de la antigua alianza y que no estén escogiendo lo que les conviene, ¿verdad? Porque la antigua alianza tenía como, creo, no me citen en eso, pero como 500 o 508 reglas, más de 500 reglas. Así que si alguien va a obedecer lo del diezmo, pues que se vayan a cumplir todas las demás reglas, porque eso se le llama, ¿saben qué? Esa palabra que tanto odio yo y que empieza con H es hipocresía. Eso es lo que es. Y lo hacen peor cuando le dices a la persona, ¿verdad? Porque nos dejan en la iglesia católica que no podemos dar ni a veces ni $1 o $2, pero nos vamos a otras iglesias y damos todo nuestro sueldo. ¿Y por qué? Porque esta gente muy inteligente, ¿verdad? Lo une ¿con qué? Lo une con el miedo. O si no das el diezmo, Dios no te va a dar bendiciones. Si tú no das el diezmo, Dios te va a castigar. Si tú no das el diezmo, ese hijo por la que estás embarazada, de repente se muere. Y yo lo he oído, así que no me estoy inventando nada. Hermanos, eso es crueldad. Y yo estoy tan feliz de que pertenecemos a esta iglesia cristiana católica en donde no se hace eso, al menos no en las iglesias que yo he estado, y de verdad que nunca lo he escuchado de un sacerdote. Si hay por ahí alguno, pues que me perdónenme por decir que nunca se ha hecho, porque ustedes ya saben, siempre hay ovejas negras en todos lados, pero estamos orgullosos nosotros de ser católicos porque nosotros no unimos esa obligación a ningún miedo, no unimos esa obligación a ninguna amenaza, no unimos esa contribución a ninguna promesa. Las promesas te las hace Cristo, y Cristo no te va a quitar la promesa que hizo a ti y a mí porque des o no des dinero. Claro, si podemos dar y podemos ayudar y podemos contribuir, yo les diría, hagámoslo. Hagámoslo porque es simplemente retornar a Dios lo que ya tenemos. Pero recuerden muy bien ese numeral del catecismo, solamente según tu capacidad, y es para mantener las necesidades de tu iglesia, de tu comunidad, de tu grupo de hermanos y hermanas. Hay tanta gente ahorita que está sola en su casa, solas y solos, e incluso acompañados pero solos, porque extrañamos venir aquí. Hasta ahora no nos habíamos dado cuenta qué importante es la iglesia para nosotros, en donde nos reunimos y vemos a la gente que queremos. Ahorita estamos encerrados con la gente que amamos y estamos felices. Claro, de por ahí que perdemos la paciencia a veces, ¿verdad? Pero estamos unidos con las personas que amamos, pero hay gente que amamos afuera también y no nos podemos ver. Pues eso, este momento de pandemia, que nos haga reflexionar
sobre lo que no tenemos. Utilicemos este tiempo para reflexionar en nuestras vidas, para ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, en qué queremos cambiar, en qué queremos contribuir a la iglesia, no solamente con dinero. Por eso es que no le llamamos limosna. Cuando uno dice limosna, simplemente piensa en dinero. Contribuir a la iglesia es contigo. Tú, cada uno de ustedes, hombres y mujeres y niños y quien sea que esté al otro lado de la cámara, cada uno de ustedes son regalos y dones y contribuciones de Dios por ser quien son. Pero pongan todos sus actitudes, ¿verdad? Sus aptitudes, sus dones, sus regalos, pónganlos al servicio de la iglesia. Eso es dar el diezmo, como eso es contribuir, eso es retornar a Dios lo que le pertenece a Dios. Y ya me voy quedando sin voz. Esa es la parte del diezmo. No sé si quieren seguir hablando de algo más o algo que se me haya podido olvidar del diezmo. Mándenme la pregunta mientras la voz me va regresando. Uno de los temas que iba a tocar y que antes lo tenía programado, porque ya tengo programado las 3 próximas clases con ustedes. El próximo martes va a estar con ustedes el diácono Jerry, así que aprovechen eso. El tema va a ser, me parece, la esperanza. Lo voy a estar ayudando aquí en la clase y tengo ya algunos de los temas que van a venir después, incluso así se termine todo esto del Facebook Live. Espero ver a muchos de ustedes aquí presentes en las clases presenciales cuando sucedan. Estoy aquí casi anonadado porque no pensé que tanta gente se iba a presentar para un curso de Biblia. Generalmente se los he dicho, en la primera clase se los dije, vienen 10, 8 personas, así que ver todas estas personas aquí presentes pues es un honor que ustedes tengan el interés de seguir aprendiendo, el interés de seguir formándose y aprender más. Uno de los temas que me parece que se va a tocar después va a ser el tema de si Dios castiga o no. Incluso ayer tuvimos una discusión muy acalorada con uno de nuestros frailes, que siempre lo hacemos porque es bueno discutir sobre cuestiones que nos apasionan, ¿verdad? Sobre cuestiones de nadie está en lo correcto, nadie está en lo equivocado, son cuestión de opinión. Pero hay un tema que a mí sí me gustaría hablar mucho, que es sobre el tema del castigo, porque mucha gente ahorita anda confundida, que creyendo que este virus del coronavirus nos lo ha mandado Dios como un castigo, y las cosas son más complicadas. Ustedes ya lo hablaron con el padre Chris, que por qué sufrimos, cuál es la razón del sufrimiento y muchas veces la no razón del sufrimiento, porque muchas personas sufren sin razón alguna y otros no sufren y teniendo mucha razón. Así que todo ese misterio del sufrimiento es muy complicado. Lo vimos con el documento que el padre Chris les presentó, espero que lo hayan podido leer. Así que vamos a tocar ese tema del castigo en el futuro, porque yo creo que se ha perdido un poco en nuestra iglesia el sentido de hablar de las cosas no negativas, sino de las cosas oscuras que se les viene o se nos vienen si no vivimos una vida correcta, ¿verdad? Muchas veces, el otro día alguien me preguntaba, padre, en las iglesias ya ni siquiera se quiere mencionar la palabra infierno. Y es que eso es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon una prédica sobre el infierno o sobre el purgatorio? Incluso, y esto sí es un poco preocupante, hay personas dentro de la iglesia universal católica, que han dicho que el infierno no existe. Y eso es peligroso, son asertaciones peligrosas que confunden a la gente, ¿verdad? Nos confunden a muchos de nosotros, que de repente no tenemos el conocimiento de dónde vienen todos estos conceptos de cielo, purgatorio e infierno. Y decir que el infierno no existe, a mí me daría miedo decir que no existe, porque ¿qué tal si
Dios me manda ahí ya nada más para probar su punto de decirme, ves que sí existía. Así que son cuestiones que suceden, son cuestiones en que hemos llegado de que ya no se puede hablar de cosas fuertes. Esa era la palabra que estaba buscando. No cosas oscuras, porque el infierno no es oscuro, es una cosa fuerte, pero es una cosa real. Y es mucho entrar sobre el tema del amor y la justicia de Dios, ¿verdad? En dónde empieza el amor de Dios. Nunca empieza porque siempre está allí. ¿Cuándo termina? Nunca termina porque es infinito. Pero en ese amor de Dios hay justicia, ¿verdad? Y esa justicia, cuando hablamos de castigo, estamos hablando de una corrección. Porque tú, por ejemplo, y la mayoría, creo que los que están aquí presentes, la mayoría tiene familia y tienen sus hijos, tienen sus hijas. ¿Ustedes cuántas veces no han castigado a sus hijos y a sus hijas? Y ahí, si mi madre sigue por ahí, bueno, era más mi abuela la que me castigaba a mí, yo sí sé que es el castigo. Y creo que sus hijos y ustedes mismos, cuando estaban en la época pues de crecimiento, los han castigado muchas veces, y sobre todo si son tan tranquilitos como yo, pues los castigan más, ¿verdad? El castigo existe, y el castigo no se hace porque quiero ver a la gente sufrir. El castigo se hace porque quiero corregir a la persona, porque quiero que la persona salga del hueco en donde está, porque la persona necesita escuchar quizá unas palabras fuertes, porque la persona quizá necesita que la traten de esa manera para que pueda reaccionar y salir, ¿verdad?, del pecado, de la actitud, del vicio o del mal hábito en el que está. Un castigo tiene un sentido de corrección, no tiene un sentido de simplemente pegarte porque me da placer pegarte y me da placer de que tú tengas dolor. Dios no funciona así, pero Dios nos ama tanto que nos quiere corregir y quiere que las cosas que no hacemos tan bien las corrijamos también en nuestras vidas. Y nosotros sabemos en dónde debemos corregirlas, esos aspectos de nuestra vida. Yo no se los puedo decir. Así vengas en confesión y confieses lo peor, yo no te puedo decir eres de lo peor, porque yo también tengo partes en que debo corregir, y todos las tenemos. Y es por eso que Dios, literalmente, cuando decimos esa palabra castigo, es tan fuerte que nos da miedo, pero es por eso que Dios nos corrige, ¿verdad? Pero ahí entramos en todo un asunto de hablar, y las enfermedades y los desastres naturales. ¿Cómo es que funciona eso? Eso es un tema mucho más complicado que no se puede explicar en 1 o 2 minutos, pero lo vamos a tocar en el futuro, porque creo que es importante saber qué es lo que Dios enseña, qué es lo que la iglesia nos enseña de la palabra de Dios, para poder entender mejor nuestra fe, para poder renovarla y para ser más fuertes. Así que, hermanos y hermanas, ya me voy quedando ahora sí sin voz. Es difícil hablar por 1 hora y 20 minutos seguidas sin ningún descanso. Generalmente cuando hay gente aquí, la interacción y las preguntas me permiten descansar 1 o 2 minutos. Así que yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta, algo más de lo que les gustaría hablar, alguna queja, lo que quieran, pónganlo aquí, que voy a estar aquí un rato mientras me regresa la voz, para poder hablar de algunas cosas que van a pasar en los próximos días. No se olviden que seguimos con los rosarios. Ahora estuve hablando con un muy buen hermano de uno de nuestros grupos grandes aquí, de nuestros grupos de la iglesia. Estamos continuando con los rosarios. Ustedes saben que el grupo de Mensajeros de la Paz tiene sus grupos de rosario, tiene sus grupos de instrucción, presentan a nuevos predicadores de otros lados que ya han estado presentes aquí en nuestra diócesis. Así que atúnense a ese canal para que los puedan ver. Nuestros hermanos y hermanas del Emaús están que se ponen la camiseta. Estamos haciendo rosarios, ¿verdad? Estamos haciendo charlas. Mañana me parece que hay una charla en la noche. Así que hay bastantes cosas pasando en nuestra iglesia, así que apoyemos con nuestra presencia virtual, porque es bonito cuando uno va y pues abres la cámara y no solamente eres tú y la cámara, ¿verdad? Y los pobres están ahí tratando de hacer algo para la comunidad. Estamos esforzándonos,
Esto cuándo se va a acabar, no sabemos. Estamos esperando el 8 de mayo, pero les voy diciendo, no se ve muy promisorio de que las cosas se vayan a abrir en un futuro cercano. Así que quizá tenemos que explotar esta tecnología a sacarle el jugo y poder seguir estando presentes, porque la presencia de nosotros aquí es la que mantiene la comunidad junta. Y no estoy diciendo de nosotros los curas, estoy haciendo nosotros como comunidad. Verle la cara al hermano Carlos, verle la cara al hermano Juan, verle la cara al hermano Isidro y todos los nombres que hay aquí, ¿verdad? Verles las caras de cuando en cuando mantiene a la comunidad unida. Sabemos que están bien, sabemos que están con las ganas de seguir trabajando y pues eso es lo que queremos, darle esperanza a la gente. Y gente que quizá no conoce mucho de Dios, que ahorita se está acercando. ¿Cuántos me han escrito diciendo, pusimos un día uno de los rosarios y los escuchamos y ahora estoy con ganas de volver a la iglesia y quiero que me ayuden esto y quiero volver? Miren, se cambian un corazón, ¿verdad? Con cualquier evento que están ustedes haciendo, estamos sembrando la semilla de la palabra de Cristo. Y esa palabra, una vez que es sembrada y la cuidamos, crece como un árbol, como un roble. Así que tenemos que seguirle dando, hermanos y hermanas. No pierdan la esperanza, no pierdan la fe, ¿verdad? No pierdan las fuerzas. Yo sé que hay días que de repente se sienten como para irse simplemente a cubrirse con la cobija y no levantarse. Tenemos problemas, tenemos desafíos, problemas en la familia, problemas económicos. Por favor, mantengan la fe, mantengan la esperanza. Amén. A ver, espero que todavía sigan algunos por ahí. Amén. Así que el viernes estamos planeando, ustedes saben, el viernes son dos cosas que van a pasar el viernes y estoy todavía pensando en cómo lo vamos a celebrar. Y tengo otro tema, todavía no nos vamos, me estaba olvidando, que tiene que ver con el diezmo limosna. El viernes, ustedes saben, es el primer viernes del mes. Hay una tradición católica en la que se celebra el Sagrado Corazón de Jesús, así que de repente va a haber o un rosario o una misa por eso, estamos planeándolo. Y también el 1 de mayo, ustedes saben que se celebra la gran festividad de San José el Obrero, que es el patrón de cada uno de nosotros, porque aquí ninguno es millonario ni magnate y todos saben que todos andamos trabajando con nuestras manos, así que es nuestro patrón, ¿verdad? De toda nuestra comunidad, si se puede decir, San José Obrero. Así que vamos a ver cómo lo vamos a celebrar, pero ya les voy a dar más detalles entre mañana y el jueves en la noche. El segundo tema que no me quería olvidar y ahorita me acabo de acordar es todo este tema que hemos estado hablando de limosna, de diezmo, de contribución. Nuestra iglesia, para que se den cuenta la generosidad de algunas personas, y no voy a decir ni nombres ni cantidades, pero les voy a decir que la generosidad, cuando vi los números, pues me quedé y dije, wow, que sí que hay gente que cree todavía en los ideales, en la fe, ¿verdad? En lo que creemos, en esos pilares de fe que tenemos en nuestra iglesia. Aquí nosotros tenemos un fondo que le llamamos el Fondo del Amor. Y en ese Fondo del Amor, pues nos han llovido las donaciones para poder ayudar a las familias que están afectadas por este virus, ya sea que han perdido casas, ya sea que necesitan medicamentos, ya que sea que te encuentres en una situación precaria. Por favor, llámanos. Es nuestra querida hermana Katiuska la que se está encargando de hacer todos los contactos, pero si ustedes conocen de un caso y tienen más confianza conmigo, díganmelo a mí, que yo se lo voy a hacer presente a ella. Yo no sé si ahora ella está por el teléfono y le gustaría que la llame para darles más detalles, o quizá lo podemos hacer por un post en el Facebook. Pero, hermanos, tenemos los fondos para ayudar a familias que lo necesitan, y se dan cuenta, ese es el fin de la iglesia. Ese es el fin. ¿Ves? Ese dinero no se fue a mi cuenta, que ni tengo. No se fue a la cuenta del párroco, no se fue a la cuenta del otro vicario parroquial, ni a pagar bonos a los empleados, ni a nadie. Ese dinero ha entrado a nuestra iglesia por la generosidad de muchas personas,
gran generosidad, se los voy diciendo, de muchas personas para poder ayudar a las víctimas o gente afectada por esta pandemia. Así que por favor, déjennos saber si saben de alguna familia. Ya muchas familias, personas se me han acercado y las estamos ayudando, hemos podido darles la mano. Ustedes como comunidad, uno de nuestros grupos, no voy a decir el nombre tampoco porque dicen que lo que hace la mano derecha, ¿verdad? Que no se entere la izquierda, como sé el dicho, no me acuerdo. Mi abuela, a ver si está ahí, que me lo recuerde, porque ella se sabe todos los dichos, ¿verdad? Hay un grupo que ayudó mucho a una familia muy querida, así que tenemos todos estos casos para poder ayudar, y eso es comunidad. Comunidad no es simplemente reunirse, ¿verdad? Y lanzar unas letanías de aquí a allá, eso es muy importante, pero cuando eso lo respaldamos con trabajo, con ejemplo y con ayuda, estamos viviendo ahorita, esta comunidad ahorita estamos todos nosotros viviendo los pilares de nuestra fe, que es ayudar, que es ser como Jesús. Acuérdense lo que dijo: cuando me viste en la cárcel, ¿me visitaste? ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando estaba hambriento, ¿me diste de comer? ¿Sí o no? Cuando estaba desnudo, ¿me diste de algo para ponerme encima? ¿Sí o no? Nosotros aquí en la iglesia queremos ayudar y tenemos ahorita este fondo para poder ayudar, así que por favor comuníquenos si saben de alguna familia, o si alguno de ustedes que ahorita está ahí en las pantallas, por favor déjenos saber, llamen a la señora Katiuska Olave, que ella les va a poder ayudar con el procedimiento, pero para eso estamos aquí. ¿Se dan cuenta cómo todo termina en un círculo? Empezamos hablando de cómo nosotros como iglesia nos debemos juntar para poder colaborar y contribuir, y miren cómo se regresa a la misma comunidad. Es el mismo fondo. Ese fondo no es un fondo de diezmos, sino que es un fondo, como se llama el fondo, es un fondo de amor. Amor de cada uno de ustedes que nos ayudan a ayudar a los que más ayuda necesitan. Así que por favor, comuníquense conmigo si me tienen más confianza a mí. Muchos a veces se me acercan a mí, mándenme un email, denme el nombre de la persona. Eso no sale de estas cuatro paredes, porque para ayudar no necesitas estar publicando nada. Simplemente queríamos publicar el hecho de que queremos ayudar y de que ahorita podemos ayudar de alguna manera y queremos ayudar. Así que por favor, no se olviden de eso. Y ahora sí, ese fue el último anuncio. Y nos vamos a ver el próximo martes a la misma hora, y no sé si en el mismo lugar, porque de repente el diácono no le gusta estar aquí, porque le da miedo salir por las trailas. Ahorita aquí no hay nadie, así que de aquí me voy a ir corriendo para que no me vayan a asaltar. Así que nos vemos el próximo martes a las 7. No sé si hay alguna pregunta o algo que nos quieran decir para ya podernos despedir con una oración. Nuevamente, gracias por estar presentes con nosotros, gracias por seguir ayudando a nuestra comunidad, y gracias por todos los saludos que nos mandan a nosotros 3 sacerdotes y al staff, diciéndonos que nos extrañan, que quieren ir a la oficina para pelearse con nuestra querida hermana Karina. ¿Verdad? Nuestra hermana Karina, ¿sigues allí o no, Karina? Porque me dijo que tenía una pregunta. No me quiero olvidar de nada hoy. Lo tengo aquí todo apuntado. ¿Ves? Cuando quiero ser organizado, me organizo. Karina, ¿estás allí? ¿Sí o no? Contamos hasta 10. ¿Alguien conoce a Karina? ¿Sigue viva? Nadie. Se nos fue. Se asustó. 3, 2, 1. No está. Hablamos con Karina el próximo martes. Por favor, bendiciones para todos ustedes. Si están en sus casas, por favor, pónganse de pie para podernos despedir con una oración. Y nos vamos a reunir en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado para poder conocer más de ti, para podernos formarnos más y para poder defender esa fe que tú nos has dado, esa fe que tú nos haces crecer y esa fe que solo tú puedes sostener. Padre, tú eres el pan de vida, tú eres el pan de amor, tú eres el pan de esperanza.
Ayúdanos a cada uno de nosotros, a todos los aquí presentes de manera virtual, a todos los que no pudieron reunirse el día de hoy y a todos aquellos que puedan ver este programa más tarde. Bendice a todos y a todos los que entren en contacto contigo, con tu palabra y con tu comunidad. Y yo a cada uno de ustedes los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédense en paz y mañana nos vemos en las reflexiones diarias y el jueves en la misa de las 7. Buenas noches.